Muy buenos días y bienvenidos a otra edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y en este espacio vamos a dialogar sobre los especiales y principales temas legales que podrían ser de su interés y, por supuesto, aclarar así las dudas legales que puedan tener. Esta semana vamos a hablar acerca de la conciliación extrajudicial, que se presenta como un mecanismo alterno a iniciar largos y costosos procesos judiciales. Para ello tenemos el honor de contar hoy día con el conciliador extrajudicial del Ministerio de Justicia, el doctor Sinclair Mejía Castillo. Bienvenido, doctor. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. A usted por acompañarnos. Doctor, para iniciar esta edición del consultorio legal, donde las personas que nos acompañan en esta transmisión van a poder dejar sus comentarios y sus preguntas, sería una buena oportunidad para ir paso a paso en este tema. Entonces, para explicarle a las personas que se están uniendo, ¿de qué se trata la conciliación extrajudicial? Bueno, en general se le puede calificar o definir como un medio alternativo para solucionar problemas en general. Un medio alternativo concretamente a lo que vendría a ser el Poder Judicial y su proceso, que todo el mundo conoce lamentablemente por diferentes temas. Puede ser largo, costoso, problemático inclusive. Claro, doctor. Justamente ya tenemos 6 conectados en la transmisión. Les damos la bienvenida y los invitamos a dejar sus consultas legales a través del chat. Pueden escribirnos también al inbox en Facebook, en Instagram, que vamos a estar al pendiente. Doctor, nos comentaba que la conciliación extrajudicial es un mecanismo alterno a los largos y costosos juicios, pero para hacerle la consulta, ¿podemos acceder a la conciliación extrajudicial una vez iniciado un juicio o podemos ir antes de ir a un juicio? La intervención de la conciliación extrajudicial se puede dar concretamente hasta antes de una sentencia, inclusive dentro ya del proceso judicial, no solamente como parte del proceso, porque el juez tiene una etapa en donde necesariamente va a convocar a las partes para tratar de llegar a una solución, y esa etapa justamente es un tema de conciliación, sino que paralelamente al proceso mismo, antes de la emisión de una sentencia, se puede acudir a un centro de conciliación. Obviamente, si se hace previo a un juicio, siempre es mucho mejor. En todo caso, conciliación extrajudicial abarca ese tema, concretamente hasta antes de una sentencia. Correcto, entiendo, doctor. Para las personas que nos están acompañando, a usted que nos está viendo en su casa, en su trabajo, nos puede dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas legales con respecto a la conciliación extrajudicial. Como bien nos acaba de comentar el doctor, en realidad es un mecanismo idóneo para poder llegar a consensos sin necesariamente ir a una vía judicial. En ese sentido, a las personas que nos están acompañando, ya veo que somos más de 10, los invitamos a dejar sus comentarios. Doctor, ¿nos podría dar un ejemplo de en qué temas se puede conciliar? Bueno, en general la conciliación es bastante aplicable en diferentes temas, pero exclusivamente se le podría decir que está dirigido a temas de naturaleza civil, es decir, donde de por medio hay derechos que finalmente pueden ser tratados de una manera pecuniaria. En general se utilizan, digamos, el criterio de los derechos disponibles que tenemos cada una de las personas, y se da la oportunidad de que resolvamos directamente estos temas con la intervención de un tercero imparcial denominado conciliador en un centro de conciliación debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, que garantiza que si se llegan a consensos, algún tipo de acuerdos que se plasman en el acta de conciliación, estos tienen ya un carácter de cosa juzgada. Es un tema similar al de una sentencia judicial, es decir, en un pequeño proceso que no abarca más allá de 30 días, por lo general, se puede uno de alguna manera beneficiar y evitar un proceso judicial que puede durar meses inclusive o hasta años. Doctor, por ejemplo, si me deben dinero y no quiero hacer todo el gasto de un juicio, ¿puedo ir a conciliar? Por supuesto, la conciliación se da en dos, digamos, grandes rubros de centros de conciliación: los gratuitos, como es en el que yo trabajo justamente para el Ministerio de Justicia, y los centros de conciliación privados. Obviamente los centros de conciliación gratuitos están destinados dentro de lo que viene a ser, digamos, el apoyo a las personas de escasos recursos, pero los centros de conciliación gratuitos evidentemente abarcan casi toda la población que tenga algún tipo de problema,
y en base a eso pueden acudir también a ellos. Y por ejemplo, si quiero solicitar pensión de alimentos, ¿puedo recurrir también a conciliar? La conciliación abarca temas, por ejemplo, de derechos de familia. En este caso, cuando una pareja se separa, pues generalmente quedan problemas de alguna manera dependientes de haber tenido hijos. En ese sentido, la decisión de con quién se quedan estos menores, la pensión de alimentos que con quien no viven va a tener que aportar, el tema del régimen de visitas para mantener el vínculo justamente de esa persona que ya no va a vivir con ellos diariamente, se pueden tratar a través de conciliación. Es un tema de derecho de familia, sin embargo hay que aclarar que ese es un tema facultativo. Facultativo quiere decir que depende de las partes exclusivamente, no es obligatorio. No es obligatorio como por ejemplo en el tema de derecho civil, que tiene que ver con obligaciones de dar suma de dinero o deudas o incumplimientos de contrato o pedir indemnización por daños y perjuicios, etcétera, en donde antes de ir a un proceso judicial, la conciliación extrajudicial se constituye en un prerequisito de procedibilidad. Ok, perfecto, doctor. Vamos a ir ahondando en estos temas, por ejemplo, en qué materias se puede conciliar y en qué materias no. Justamente nos acaba de llegar una pregunta de Stephanie. Recordarles a las personas que nos están acompañando que estaremos en el consultorio legal y estamos aquí dispuestos y a su servicio para responder todas las dudas que tengan respecto a la conciliación extrajudicial. Doctor, nos preguntan, ¿cómo puedo convertirme en conciliadora y tener mi centro de conciliación? Bueno, la Dirección de Conciliación del Ministerio de Justicia tiene a cargo pues no solamente la supervisión de todo el trabajo de los operadores del sistema de conciliación, sino a la vez justamente es la que otorga, digamos, los permisos a los centros de formación de conciliadores debidamente acreditados ante la misma, para poder dictar estos cursos justamente que permiten a un ciudadano común mayor de 18 años y no necesariamente ligado al área de derecho como profesión. Entonces, siguiendo ese curso de formación de conciliador, luego de un periodo de aproximadamente 3 meses en donde se dan no solamente módulos de capacitación que en promedio serían 120 horas, más ejercicios prácticos, justamente para ver su desenvolvimiento en una audiencia simulada, se otorga el registro de conciliador extrajudicial. Para abarcar los temas de derecho de familia, ahí sí se requiere un curso de especialización. Por el momento es el único que se viene dando. Sin embargo, también en el futuro se pueden dar temas de derecho laboral y otros tipos de especializaciones que se vienen estudiando e implementar. El tema de la formación de un centro de conciliación y su debida acreditación también corresponde a un trámite realizado ante la Dirección de Conciliación, pero la ley justamente está, digamos, siempre plausible para que con el mínimo gasto, con la mínima inversión se pueda crear un centro de conciliación, porque se constituye en una alternativa de educación para el público en general, para que la población de todo el territorio nacional pueda de alguna manera aprender a solucionar sus problemas de manera directa, que es lo más razonable, ¿no? Evidentemente, mucho más que un tercero que te impone de alguna manera su criterio, su interpretación del problema, cuando tú mismo puedes hacerlo en base a tu conocimiento de este mismo problema. Claro, doctor, de todas maneras, Stephanie, esperamos haber absuelto tu duda. Si tienes alguna otra consulta, no dudes en escribirnos por el chat. Nos está guiando más preguntas. Recordarles a las personas que nos están acompañando, pueden dejar sus dudas legales, que hoy día estamos en el consultorio legal para poder absolver y sus dudas y estará a su servicio. Doctor, Lady nos comenta, me acredité como conciliadora, ¿puedo realizar conciliaciones yo sola o tengo que tener un centro de conciliación? En el Perú el tema de la conciliación está señalado de esta forma. Un conciliador registrado ya ante el Ministerio de Justicia necesariamente debe adscribirse a un centro de conciliación. ¿Por qué? Porque nuestra ley está diseñada de tal forma que la conciliación extrajudicial se practique necesariamente a través de centros de conciliación debidamente acreditados. ¿Por qué? Porque hay una serie de temas que se tienen que manejar, digamos, ¿no? El área en que se desarrolla
especie de negociación asistida que viene a ser el tema de la conciliación tiene que haber sido previamente supervisada por la Dirección de Conciliación. El tema del cuidado de los registros que cada centro de conciliación va emitiendo pues a través de del ingreso de solicitudes y trámite correspondiente tiene que tener un área debidamente, digamos, cuidada, protegida, y para todo eso se necesita justamente acreditarse como centro de conciliación debidamente autorizado. Por eso los conciliadores no ejercemos, digamos, de manera privada. Necesariamente tenemos que estar adscritos a un centro de conciliación. Y no solamente a uno, podríamos trabajar en más de uno. En la medida en que sepamos distribuir nuestros horarios, no hay ningún problema. Ese es un dato muy interesante para responder a la ley. Entonces tiene que pertenecer a un centro de conciliación que puede ser más de uno si así lo desea. Así es. Perfecto. Nos ha llegado otra pregunta de César. César, bríndanos un segundito porque justamente quería, digamos, derribar un mito con respecto a la conciliación extrajudicial. Si yo le digo, doctor, pero el resultado, que es el acta de conciliación, no vale lo mismo que una sentencia, ¿usted qué me diría? Que se equivoca, porque justamente está estipulado que el acta de conciliación con acuerdo, ya sea total o parcial, tiene en cuanto a ese acuerdo el mismo valor que una sentencia judicial. Es decir, si se llegase a incumplir, incluso se utiliza el mismo camino que para hacer cumplir alguna sentencia que no se cumple. Como sabemos, no necesariamente el hecho de que un proceso judicial haya concluido con su debida sentencia ya hace que el demandado cumpla lo que es el mandato del juez, sino que a veces es necesario, digamos, imponerle esa ejecución. Precisamente se hace a través, ambos, tanto la sentencia como el acta de conciliación y sus acuerdos, se hace ejecutable o se ejecuta a través de un proceso denominado de ejecución. Entonces derribamos ese mito que el acta de conciliación en realidad, y lo que es la verdad, tiene el mismo valor que una sentencia judicial. Eso es importante. Para las personas que se están conectando recién, les damos la bienvenida al consultorio legal. Recordarles que pueden dejar sus dudas. A usted, por ejemplo, que no quiere recurrir a un juicio que puede ser largo y costoso, nos puede hacer las preguntas sobre el mecanismo interno que es la conciliación extrajudicial. Continuamos ahora sí con la pregunta de César, doctor. Nos comenta: buen día, doctor, ¿se puede conciliar un tema de pensión alimentos? ¿Cómo es que se llega a un acuerdo? Bueno, la pensión de alimentos, justamente para poder solicitarse como materia a tratar, bastaría que se presente la documentación idónea. En este caso, cuando menos, pues evidentemente la solicitud para conciliar, en donde se explican no solamente los datos generales de cada uno de los, tanto del solicitante como del invitado o invitada, sino sobre todo se cuentan los hechos que dan motivo justamente a ese pedido, y a continuación los anexos propiamente. Ahora, ¿qué documentación concreta? Pues evidentemente la partida de nacimiento de ese hijo, que debidamente debe estar previamente reconocido, lo que es el DNI evidentemente, y los datos completos de la persona a invitar, que en este caso se tiene que notificar cuando hablamos de una conciliación presencial, por ejemplo. Entonces, para poder llevar a cabo esa notificación de la invitación a conciliar, se tiene necesidad pues de la dirección completa de esta persona. Eso es muy importante porque lamentablemente, a través del ejercicio de lo que realizo y practico todos los días, me doy cuenta que lamentablemente la población en general no entiende del todo muchas veces a qué nos referimos cuando hablamos de dirección completa. Por ejemplo, hay personas que se presentan y dicen: vive en Girón Ica 131 Chorrillos. Pero de por medio estamos hablando pues de que este lugar puede estar dentro de lo que es una asociación de vivienda, dentro de una urbanización, dentro de un asentamiento humano. Estamos, por ejemplo, considerando Chorrillos. Chorrillos es un área bastante grande y en donde hay todos este tipo de lugares, digamos, con distinta denominación. Entonces, en más de uno podría repetirse dicho nombre. Inclusive el dar solamente como numeración 131, nos podríamos estar refiriendo a una casa con la puerta directamente de entrada con ese número. Pero también se podría tratar de un edificio y entonces faltaría lo que es el interior o departamento o piso
Así, se necesita cuando menos esa información. Entiendo, doctor. Justamente nos están guiando diversas preguntas con respecto a la conciliación extrajudicial. Si usted nos está viendo y tiene un tema legal por resolver y no quiere recurrir a procesos judiciales, estamos aquí para absolver sus dudas con respecto a la conciliación extrajudicial, que es un mecanismo alterno que podría ser de su utilidad e interés. Vamos con la siguiente consulta. Stephanie nos indica: como conciliadora puedo guiar conciliaciones en temas civiles y laborales, y nos hace una segunda preguntita. ¿Cuáles son los requisitos para tener un centro de conciliación? Bueno, en materia laboral, como he explicado anteriormente, todavía no es posible practicar el tema de la conciliación extrajudicial. Por el momento está restringido a un tema de conciliación administrativa puramente, y esta se realiza necesariamente a través del Ministerio de Trabajo. Ellos tienen su propio centro de conciliación y ahí es donde se practica. Ahora, lo que es conciliación en general para temas de derecho civil y derechos de familia e inclusive contrataciones con el Estado, sí se puede uno adscribir a un centro de conciliación y desempeñar eso. Para la creación de un centro de conciliación, previamente se requeriría cuando menos la constitución de una persona jurídica sin fines de lucro, necesariamente una asociación civil sin fines de lucro. Para constituirla, cuando menos con 2 personas se puede practicar esto. Evidentemente se realiza una asamblea, digamos, con estas 2 personas que intervienen, o más en todo caso. Se elabora lo que vendrían a ser los estatutos de esa persona jurídica, se inscribe en registros públicos debidamente con el pretrámite de haber separado tanto el nombre y la reserva del nombre, porque es muy frecuente que se repitan estos y por eso se tiene que hacer ese trabajo previo. Luego exactamente lo mismo para poder constituir el centro, pero ese trámite ya se realiza ante la Dirección de Conciliación. A partir de ahí abocarme simplemente a contar con 2 conciliadores de temas de registro general básico, como se le denomina, y uno cuando menos en materia de familia. La compañía necesariamente también de un abogado, que puede ser, dicho sea de paso, uno de los 2 conciliadores que ya están interviniendo y que constituyen la misma persona jurídica. ¿Por qué? Porque necesitamos un abogado que dé constancia de que todos los acuerdos que se practican dentro de un acta de conciliación están, digamos, conforme a ley. Ese se llama el abogado verificador de la legalidad de los acuerdos. Simplemente a partir de ahí, documentación general, sellos, firmas, declaraciones juradas de no contar con antecedentes penales, evidentemente el pago de tasa para que se practique lo que es la inspección ocular del centro ya mismo en donde se va a realizar o constituir este centro de conciliación, y luego a cabo de una semana y media lo sumo, ya se expedirá lo que es la resolución de autorización. Perfecto, doctor. Esperamos haber absuelto tu duda, Stephanie. Vamos con la siguiente pregunta. Alfredo, bienvenido. Nos consultas: ¿también se aborda en la conciliación extrajudicial el incumplimiento de contratos como alquiler o servicios, y los montos de dinero tienen algún tope? Sí, vemos justamente muy seguido lo que es incumplimientos de contrato. Por ejemplo, en temas precisamente de lo que vendría a ser alquiler de bienes inmuebles, sobre todo. Ahora, la precisión, sí hay un tope, pero para tratar estos temas dentro de lo que vendría a ser los centros de conciliación gratuitos como los en donde yo trabajo, que pertenece al Ministerio de Justicia directamente. Allí el tope es aproximadamente actualmente de 9.600, el monto máximo que vemos. No es que no se puedan ver temas de, digamos, mayor monto. Lo que pasa es que ese tope significa que se está dirigiendo justamente la atención a personas de escasos recursos. Cuando hay alguna persona que con la misma necesidad, pero supere ese monto y sin embargo no cuenta con los medios como para acudir a uno privado, lo que tiene que hacer es presentar una solicitud de exoneración de ese monto y presentar la documentación que le permita justamente demostrar que no cuenta con los medios, nada más. Luego de un simple trámite ante la Dirección de Conciliación se da la debida autorización y los atendemos. Fuera de ese margen, cualquier monto puede ser atendido evidentemente por un centro de conciliación particular.
Genial, doctora. Entonces, para las personas que nos están acompañando, ustedes también pueden acceder a los centros de conciliación extrajudicial de manera gratuita hasta el monto que nos señaló. En el centro de conciliación extrajudicial gratuito, 9.600 actualmente. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pone a disposición de ustedes la opción de recurrir a mecanismos alternos a los juicios. Así que vamos a seguir con las preguntitas que nos están llegando más. Invitamos a las personas que se están uniendo en la transmisión que puedan dejar sus dudas legales. Nadie nos comenta: doctor, hay una persona que me debe un monto por la venta de un artefacto y se niega a pagarme. ¿La puedo llevar a conciliar? ¿Qué pasa si no asiste a la conciliación? Bueno, tratándose en este caso de una obligación de deber suma de dinero, así se le denominaría la materia conciliar, sí, se tiene inclusive que llevar a conciliación previamente si es que está pensando esta persona en realizar un juicio si es necesario. En este caso, sí, la conciliación extrajudicial se constituye en un requisito de procedibilidad, es decir, su demanda no va a ser aceptada ante el Poder Judicial si previamente no ha agotado la vía conciliatoria. Se puede acercar a un centro de conciliación, ya sea privado o gratuito, presentar los documentos que acreditan justamente ese no pago de la deuda que se tiene, un contrato de mutuo, un recibo de por medio. ¿Qué es un contrato de mutuo, doctor? Un contrato de mutuo es donde dos personas pactan justamente el préstamo de un dinero con una cierta fecha fija para la devolución. Y si no se cumple, entonces ese contrato se constituye en un elemento de prueba. No es que la conciliación se amerite en pruebas, o sea, nosotros no evaluamos las pruebas, sino que tenemos que dejar constancia en la confección del expediente mismo de trámite de esa solicitud de conciliación de que existe realmente un conflicto. ¿Por qué? Porque es materia de conciliación lo que previamente ha sido ya un conflicto completamente declarado. Muchas veces, lastimosamente, y eso es una cosa muy puntual que se tiene que anotar, se quiere malutilizar la conciliación extrajudicial para, de alguna manera, buscar ciertos arreglos que propiamente no son un conflicto declarado, sino para enmascarar, por ejemplo, contratos. Yo tengo, qué sé yo, en trámite una prescripción adquisitiva de dominio. Todavía en general no soy propietario de ese terreno. Estoy haciendo el trámite, ya sea a través de un juez o a través de un notario. Pero me acerco a un centro de conciliación y digo, quiero realizar una donación a futuro a esta persona de ese terreno. No podría pues utilizarse propiamente la conciliación allí. No dispongo de ese derecho. Es un derecho que en general está expectaticio, digamos, nada más. Entonces, ¿eso qué es propiamente? Más bien convendría hacer, si es que así lo desean las partes, acudir a una notaría y realizar lo que vendría a ser una transacción extrajudicial. Otro tipo de cosas, un contrato, pero no propiamente una conciliación extrajudicial. Entonces, para recordarles a las personas que nos están acompañando, si te deben dinero y no quieres ir a un juicio, puedes acceder a la conciliación extrajudicial. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pone a su disposición los centros gratuitos. ¿Cuántos centros gratuitos hay a nivel nacional? Actualmente hay ya 95 a nivel nacional, casi 20 y tantos en Lima, 25 aproximadamente en Lima. Correcto, entonces de todas maneras recordarles que pueden ir dejando sus dudas legales con respecto a este tema y nos ha llegado 3 preguntas más, así que vamos a responderlas, doctor. Oliver nos dice, ¿cuáles son las instituciones acreditadas que dictan el curso de conciliación extrajudicial? Bueno, evidentemente, aparte de la misma Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial que tiene el Ministerio de Justicia a su cargo, existen numerosos centros de formación privados, todos ellos debidamente acreditados y registrados en la página web del Ministerio de Justicia. Ustedes lo pueden ubicar, por ejemplo, a partir de buscar en Google, en su buscador favorito, lo que vendría a ser www.gov.pe/conciliación extrajudicial. Y ahí hay un rubro con los links correspondientes de los centros de formación debidamente acreditados. Tienen que estar acreditados para que evidentemente pueda ser reconocido. Necesariamente. ¿Por qué? Porque para poder realizar lo que es un curso de formación de conciliadores, este ente adscrito ya debidamente como centro de conciliación, centro de formación ante la Dirección de Conciliación, tiene que presentar una serie de documentación que es requisito previo para solicitar la autorización de un curso.
y esto es justamente materia de cierto análisis de parte de la Dirección de Conciliación, a ver si se cumplen con todos los requisitos mínimos que garanticen una debida enseñanza. Y doctor, para Oliver, que nos está haciendo la pregunta, recordarle cuál es la página web para que pueda acceder a esta información. Es www.gov.pe/conciliación extrajudicial. Perfecto, Oliver, esperamos haber absuelto tu duda. Continuemos con las consultas. Recordarles que si tienen alguna consulta legal, estamos aquí a su servicio y a su disposición para poder hablar de la conciliación extrajudicial como mecanismo alterno a los juicios. Te deben dinero o quieres solicitar la pensión de alimentos, puedes conciliar. Doctor, nos comenta Patti lo siguiente. Buen día, si ya han incumplido el acta de conciliación y me piden volver a conciliar sobre ese tema para tener un Infocor, un nuevo acuerdo, ¿eso es posible? A ver, si ha habido, por ejemplo, bueno, en general depende del tema que estemos tratando. Puede haber, por ejemplo, incumplimiento en la ejecución si se trata de un tema de familia, como si se tratara de un tema civil de dinero nada más. En este caso, si hay un incumplimiento de lo que es una pensión de alimentos, evidentemente el trámite es la ejecución de ese acuerdo. Ahora, en el medio del trámite de ese proceso de ejecución, el juez va a requerir a esa persona para que cumpla con la pensión. Y si es que ésta es renuente, inclusive a ese nivel, y no cumple, se puede proceder a hacer una denuncia ya por omisión de asistencia familiar. Muy distinto el camino en el ámbito civil. En el ámbito civil, si es, por ejemplo, una deuda que no se cumple, el proceso de ejecución obliga a cumplir con mandato judicial en un término de tiempo debidamente corto. Y si es que aún se es renuente a eso, se pueden pues practicar otra serie de medidas ya de, digamos, cierta coerción de parte del juez, como por ejemplo podría ser un embargo, una anotación de esa deuda en algún bien que se cuente, por ejemplo un vehículo, una propiedad, depende. Correcto, doctor. Entonces, para seguir ahondando en la pregunta de Patti, si yo ya tengo un acta de conciliación, ¿me pueden pedir que vuelva a conciliar o puedo simplemente ejecutarlo? Yo pienso que evidentemente la ejecución es lo que corresponde ya en ese momento, porque si no nos constituiríamos prácticamente en una eterna promesa, ¿no? O sea, yo pacto contigo algo, no te cumplo, vuelvo a pactar y creo que siempre voy a poder pactar, entonces no necesariamente eso se va a cumplir en ningún momento. Entonces es preferible ya acudir al tema de la ejecución porque es lo más recomendable. Claro, eso ya es instancia judicial, pero ya tienes el acta con lo acordado. Claro, sobre todo porque ya un juez va a ver la forma en que se puede practicar ese cobro directamente. Ya no va a entenderse con, digamos, el usuario directamente y no con el juez. Perfecto, doctor. Recordarles a las personas que nos están acompañando que pueden dejar sus preguntas. Mari Carmen nos acaba de hacer una consulta justo en esa línea. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué hago si una persona incumple la conciliación que hicimos? Proceso de ejecución, como veníamos diciendo. Para eso necesariamente tenemos que contar con un abogado. El abogado es el que va a presentar no solamente ese acta de conciliación que no se ha cumplido, sino inclusive va de alguna manera a hacer un arqueo de, por ejemplo, cuántos meses no se viene cumpliendo, cuánto se ha acumulado, en lo que vendría a ser derecho de familia, pensión de alimentos, eso se le llama devengados que existen hasta el momento y se presenta así ante el juez correspondiente. Es un trámite ya denominado proceso de ejecución. Entonces, vamos a hacer un recuento rapidísimo de lo que hemos venido conversando. Todavía vamos a estar unos minutos por aquí para que puedan consultarnos lo que necesiten. Lo que es el mito que señalábamos, que un acta de conciliación no significa, no vale lo mismo que una sentencia judicial, es totalmente falso. Porque sí vale lo mismo, como acabamos de conversar, tiene su acta de conciliación, pueden ir a un proceso judicial. Doctor, una consultita. ¿Cómo es el procedimiento exacto para la conciliación? Por ejemplo, si yo quiero ir a conciliar porque me deben dinero y no quiero ir a un juicio, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? Bueno, evidentemente tendría que informarme de cuál es el centro de conciliación a donde quiero dirigirme. Si estoy optando por uno gratuito como el nuestro o los nuestros del Ministerio de Justicia, o uno particular, dependiendo, ya dijimos, del monto que tenemos como tope, los centros de conciliación gratuitos para atender. Pero tendríamos que
prever y verificar que este centro esté debidamente autorizado, porque lamentablemente puede ser que no, ¿no? Y para eso tenemos la página web que ya dijimos, donde se puede consultar no solamente el centro de formación, sino gov.pe/conciliación extrajudicial. Ahí vemos si está debidamente acreditado ese centro. Llevamos los documentos que acreditan el conflicto que tenemos en ese momento, o sea, por ejemplo, contratos, cartas notariales, recibos, cuadernos en donde se haya firmado algún tipo de pagos a cuentas, etcétera. Evidentemente el DNI del solicitante o de los solicitantes y los datos completos de a quién va a dirigirse este procedimiento de conciliación, la dirección, el nombre y apellidos completos, que es en el peor de los casos, luego del trámite, esos mismos datos van a servirnos ante un eventual proceso judicial. Entonces me informo de cuál es el centro de conciliación extrajudicial, recordarles que está a su disposición centros de conciliación totalmente gratuitos del Ministerio de Justicia, y una vez que conozco a qué centro voy a ir, ¿cómo hago mi solicitud? Se puede acercar directamente al centro, ¿por qué? Porque el Ministerio de Justicia, a través de una resolución directoral, ha emitido lo que son los formatos para tramitar una solicitud de conciliación extrajudicial. Ya sea que lo vaya a hacer yo solamente llevando mi documentación, o si es que tengo la posibilidad de yo mismo redactar una solicitud siguiendo los parámetros que tiene este formato, simplemente la desarrollo, adjunto la documentación pertinente y paso a entregarlo, ya sea de manera física o de manera virtual, depende de lo que el centro haya, digamos, implementado en ese sentido. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia no solamente recibe solicitudes de conciliación de manera presencial directamente en los centros de conciliación gratuitos, sino a través inclusive de su mesa de partes, ya sea física o virtual. Perfecto, doctor. Justamente Yasmín nos ha realizado 2 consultas. Vamos con la primera. Nos consulta sobre cursos de conciliación extrajudicial de manera virtual. Me indican que sí se van a realizar cursos virtuales y que la difusión se realizará a través de las redes sociales del Ministerio de Justicia. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, también en Twitter, para que puedas conocer cuándo se van a llevar a cabo. La siguiente consulta es la siguiente, doctor. Compré un predio, ya está en registros públicos y pagué mis tributos, pero aún está ocupado por el anterior dueño y no quiere desalojar. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar este proceso de desalojo? Bueno, en este caso lo que sí ya tendría que hacerse, está bien enfocado el tema desde un punto de vista de desalojo. ¿Qué documentación tendría que presentar? Los mismos documentos que me han servido para adquirir el inmueble, en este caso ya sea la minuta o ya sea la escritura pública de compraventa. Segundo, evidentemente mi documentación personal, y si es que he dirigido algún tipo de requerimiento a ese propietario para que se aloje el inmueble que se me ha vendido. En este caso podría ser una carta notarial, justamente, que es lo más usual, dicho sea de paso. ¿Y por qué tendría que ser una carta notarial y no una carta simple? Muchas veces se ve eso como un, digamos, inclusive como un capricho de parte del conciliador, pero no. Lo que pasa es que una carta notarial es muy diferente en su valor como prueba a una carta privada, digamos, ¿no? A un simple WhatsApp, a un simple mensaje, digamos, por teléfono, etcétera. ¿Por qué? Porque la carta notarial consta de la fe de entrega hecha por el notario, entonces no hay forma de suponerse o tratar de, digamos, excusarse diciendo no, yo nunca recibí ese documento. Muy diferente a una carta privada. Yo voy, te la pongo en la mano, tú me dices muy bien, voy a enterarme bien de lo que se trata, voy a darle respuesta, no se preocupe. Pero luego inclusive podría hasta negarme. ¿Por qué? Porque no hay nada concreto del momento en que le he entregado. Por eso es muchas veces necesario acudir con el tema de la carta notarial. Perfecto, doctor Yasmín, esperemos haber absuelto tu duda. Las personas que veo que se están conectando cada vez más, nos pueden dejar sus dudas, inconvenientes legales que quieran comentar con nosotros. Estamos aquí unos 20 minutitos más, así que si desean abordar sus temas y no quieren ir necesariamente un proceso judicial, hoy día vamos a absolver qué temas se pueden ver en la conciliación extrajudicial. Doctor, una consultita. ¿Un juez puede ordenar conciliar?
que se vuelve obligatorio? Evidentemente ya está señalado dentro de la ley de conciliación y su reglamento lo que son las materias conciliables. Como dijimos hace un momento, hay materias conciliables que necesariamente para acceder a una demanda tiene que haberse agotado previamente el intento conciliatorio. Es decir, se constituye en un requisito para presentar esa demanda a nivel judicial. Este espacio de negociación que significa la conciliación extrajudicial, si no logra resolver ese problema, pues al menos deja constancia del haberse agotado el intento. En todo caso, un juez a nivel ya judicial en la calificación de su demanda, si es que ese proceso en particular tiene como prerequisito el haber agotado el intento conciliatorio y no se presenta este prerequisito, el juez evidentemente ordena que se realice ese acto previamente, que se agote el intento conciliatorio. Ahora, si no lo hace porque no es materia de conciliación, en fin, pero en algún momento el juez cree conveniente que sí es posible que estas dos partes resuelvan su problema sin la intervención necesariamente de él a nivel de una sentencia, sí, lo puede hacer. He tenido oportunidades de tramitar documentación previa y a pesar de que se trate de materias no conciliables, la ley contempla justamente que si es que es un mandato judicial el que obliga a esas personas a realizar una conciliación extrajudicial, tenemos toda la posibilidad de intervenir, pero documentando ese pedido y esa orden del juez, ¿sí? Correcto, doctor, entiendo. Entonces, si a usted que nos está viendo le deben dinero o desea solicitar pensión de alimentos, puede recurrir a la conciliación extrajudicial. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coloca a su disposición los 95 centros gratuitos a nivel nacional y ya miles a nivel particular. Claro, entiendo. Y doctor, consulta, por ejemplo, en materia relacionada a las herencias, ¿ahí también puedo ir a la conciliación para no ir a un juicio? Sí, claro, es muy frecuente, justamente uno de los temas que se está presentando últimamente con mayor repetición es el tema de lo que vendría a denominarse división y partición de los bienes que son materia de herencia, justamente. Es decir, cuando por ejemplo fallece lamentablemente una persona y deja pues en herencia una propiedad o dos, en fin, y tiene más de un hijo, evidentemente, luego de practicado lo que vendría a ser la verificación del testamento o en todo caso de practicada la sucesión intestada, lamentablemente nos damos cuenta que muchos herederos, digamos, retienen uno de esos bienes, retienen y toman uno de esos bienes y despojan de su derecho de gozar de ese bien heredado a algunos otros. Entonces, ¿cómo resolver ese tema? Allí es justamente donde se interviene en conciliación extrajudicial, practicando lo que vendría a ser la división y partición. No necesariamente para dividir y partir físicamente el inmueble, sino para establecer los derechos que cada uno tiene y evidentemente en base a propuestas, inclusive tomar decisiones como por ejemplo alquilar y todos obtener un beneficio de eso, vender y todos repartirnos el dinero, así. Y eso queda en el acta de conciliación, ¿no? Así es. Entonces también pueden acceder en materia de derecho sucesorio, herencias, pueden acceder a la conciliación extrajudicial. Y doctor, por ejemplo, en incumplimiento de contratos, ¿también puedo ir a una conciliación? Así es muy frecuente, lamentablemente, el incumplimiento de algún tipo de contrato, por ejemplo, para la confección de un mueble, la confección de un segundo piso, la elaboración de un trabajo concreto en particular, una piscina, un depósito, etcétera. Se contrata pues los servicios de una persona que se va a encargar de eso, se estipula pues en un contrato tanto el monto de dinero que se le va a pagar como el monto de lo que vendría a ser el material que se va a utilizar y se pone tentativamente seguramente una fecha para la entrega ya propiamente de la obra. Pero bueno, nos damos cuenta que la informalidad pues abarca inclusive muchos de estos temas relacionados a
me quedo con el dinero, compro cierta cantidad de materiales pero no todo, o cumplo más o menos, no como lo acordé, avanzo a un paso completamente inapropiado como para no terminar a tiempo porque tengo que ver más de un trabajo y no solamente con el que he contratado y así. Y eso ocasiona evidentemente un perjuicio para quien ha contratado el servicio. Entonces, eso se puede practicar la solución a través de un procedimiento de conciliación en donde se invita al que está incumpliendo para ver cuál es la causa y ahora sí corregir cualquier tipo de desaveniencia que haya o malentendido y poner ahora sí los parámetros concretos de una fecha de cumplimiento, que ahora sí tendría ya el carácter de algo más concreto, porque de lo contrario pues se tendría que ver esa persona con un juez. Entonces tenemos otras vías para no ir necesariamente a procesos judiciales que pueden resultar costosos, largos, también que generan mucha preocupación en las personas. Entonces tenemos otra opción que es la conciliación extrajudicial, como lo hemos señalado, de manera privada, o también los centros de conciliación gratuitos que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos unos 10 minutitos más aprox para que puedan dejar todas sus dudas. Recuerden que estamos a su disposición para absolver temas legales que ustedes quieran abordar. Pueden dejarle preguntas por el chat. Doctor, y preguntarle, ¿yo puedo conciliar si estoy en el extranjero? De poderse, se puede hacer, pero necesariamente a través de un representante. Para eso, la persona peruana, por ejemplo, que se encuentra en el extranjero, otorga un poder. Ese poder lo realizo ante el cónsul peruano más cercano. Se envía ese poder justamente aquí. Necesariamente tiene que hacerse la inscripción previa de ese poder en registros públicos, luego del visado correspondiente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y a partir de ese momento mi apoderado me puede representar en un procedimiento de conciliación extrajudicial. Eso se da muy frecuentemente. Justamente para, digamos, hablar un poco acerca de, por supuesto, de cuestionamientos que puede tener, digamos, legalmente la conciliación, nos comentan lo siguiente. No importa la conciliación porque al final el juez cambiará a criterio los acuerdos firmados. ¿Es esto un mito o cómo podríamos abordarlo? Para empezar, si hay acuerdos elaborados adecuadamente tanto por las partes como con el buen criterio del conciliador a la hora de redactar esos mismos en el acta de conciliación, no es posible realmente que un juez pueda cambiarlos. Para nada. En este caso lo que estamos hablando es que ante un incumplimiento, allí sí las reglas de alguna manera las puede modificar el juez. Por ejemplo, si en un acta de conciliación supongamos que me comprometo a pagar una deuda en 10 partes, a 10 mensualidades, y cada una por un monto de tanto. En la conciliación extrajudicial lo que hacemos pues es contar con la buena fe, porque es un pilar de los principios de la conciliación extrajudicial, la buena fe, que esta persona va a cumplir. No obstante, el proceso judicial permite ya acogerse de manera supletoria, como en todo trámite, a lo que vendría a ser el Código Civil y el Código Procesal Civil. Y en un artículo del Código Civil se explica pues que ante el incumplimiento de 1, 2 o 3 cuotas alternamente o conjuntas, pues ya se puede pedir el íntegro del monto. Entonces, no se está cambiando la conciliación, el acuerdo del pago, sino que ante el incumplimiento de una de las partes ya pueden entrar en juego a la hora de definirse esto por el juez de otras reglas, estas reglas que están plasmadas ya en el Código Civil. No nos olvidemos entonces de esos dos ámbitos. La conciliación es un intento de justicia de manera directa, privada. Pero ya, si escapamos a eso por incumplimiento, por mala fe, por no asistir a las audiencias de conciliación, entonces ya estamos entrando en un territorio propiamente de derecho a través del proceso judicial. Y en ese el juez es el que ve lo más conveniente. Si es que es
posible obligar a cumplir en base a los acuerdos de conciliación, así lo hace. Y si es que tiene que enmendar algo, ahí sí, pues, esa es su potestad. Correcto, doctor. Nos ha llegado una consulta que nos relata lo siguiente y tiene que ver con temas de herencia. Digamos, para abreviarlo un poquito, lo que nos comenta es que hay un carro de por medio en materia sucesoria y que no ha sido reclamado porque ese carro lo pagó el hijo, ¿no?, de la persona fallecida. ¿Se puede conciliar para que el vehículo pase a nombre, por ejemplo, de su suegra, o se tiene que realizar la petición de herencia? A ver, es muy general el tema, pero me imagino más o menos que hay varios bienes y uno de ellos es un vehículo, justamente. Correcto. Y sobre ese vehículo está la complicación, digamos, que ven los potenciales herederos. Y se pretende que, como solución, entre comillas, para que no exista ese problema latente, se quiere que ese vehículo pase a nombre de alguien en particular. Claro, considerando que no hay hijos y que los padres se declararon herederos en sucesión intestada, nos comenta. Ya, entonces, a ver, si los padres han sido declarados herederos, no se les puede obligar, evidentemente, a que ellos transfieran algo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que ellos son declarados herederos, adquieren el estatus de propietario. Y el propietario tiene, digamos, justamente como derecho el disponer plenamente del bien. Lo puede vender, lo puede transferir, lo puede donar, pero es un acto absolutamente voluntario. Por mucho que sepamos, no, bueno, en realidad ese vehículo no le pertenecía a tal persona, sino que fue comprado con el dinero de tal otro, persona, y claro, por eso es que deberían dárselo a él en particular. Todo eso que conocemos, lamentablemente, escapa al tema formal del derecho. O sea, démonos cuenta de esos dos ámbitos nuevamente. Una cosa es lo justo, lo correcto, lo que conocemos como historia, y otro, lo que el derecho permite ver. En este caso, el derecho permite ver que como herencia, los padres ahora son propietarios. Entonces, como propietarios, a ellos se les puede pedir. Sería justo que se lo den a tal persona, pero no se les puede obligar. Claro, porque en principio la conciliación, se puede ir a conciliación en la medida que también quieran acudir a la conciliación. Es que tendría que verse el pedido. Por ejemplo, ¿con qué derecho yo me presentaría a un procedimiento de conciliación a pedirle a una persona que done? No hay un derecho ahí propiamente que esté reclamando. En todo caso, justamente comentarle que tenemos a disposición también los canales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al teléfono 1884, es una línea totalmente gratuita en la que puedes realizar tu consulta si deseas ampliar el tema. Y justamente nos han llegado dos preguntitas más, estamos unos 5 minutos para seguir absolviendo, así que sigan comentando, el momento es ahora. A ver, nos consultan, ¿dónde están ubicados los centros de conciliación extrajudicial? Nuevamente, 95 centros de conciliación gratuitos a nivel nacional, aproximadamente 25 en Lima, y ya miles a nivel nacional, y todas las direcciones de estos centros los vamos a encontrar necesariamente en la página web que dijimos anteriormente, www.gov.pe/conciliación extrajudicial, que allí la Dirección de Conciliación, que es el ente rector de la conciliación extrajudicial a nivel nacional, tiene todo un archivo con todos los centros debidamente constituidos, con sus direcciones, con las personas que le integran, etcétera. ¿Qué más garantía justamente de poder darles la orientación de acudir a un centro debidamente autorizado por el Ministerio? Entonces, Saifer, puedes acceder a los 95 centros a nivel nacional, ingresando nuevamente para repetirle la web www.gov.pe/conciliación extrajudicial. Así que ahí vas a poder obtener la información para ello. Justamente nos han preguntado por inbox cuáles son las cosas que no se pueden conciliar, que están totalmente fuera. Bueno, el criterio general sería todo lo que no es una denominada materia conciliable, o sea, todo lo que la ley ha previsto que definitivamente no se puede conciliar. En concreto, cuando el
el tema en particular no da más que para digamos, practicar una decisión de un tercero. ¿Por qué? Porque no es posible que dos partes se pongan de acuerdo en ese sentido. Es necesariamente que cada uno va, obviamente, a apuntalar un tipo de reclamo presentando pruebas. Entonces, es un tercero el que va a evaluar esas pruebas. Allí no es un tema conciliable. Por ejemplo, mejor derecho de propiedad no es una materia conciliable. Mejor derecho ¿Qué es mejor derecho de propiedad? Cuando dos personas discuten quién tiene realmente, digamos, la propiedad de un inmueble debidamente acreditado. Por ejemplo, unos demuestran con un título de propiedad un contrato de compra-venta de hace 15 años, pero otros ofrecen, por ejemplo, lo que vendría a ser una inscripción registral de 12, 13 años. Entonces, hay elementos de prueba en cada uno considera el bien como propio, pero necesariamente necesitan ellos dos que un tercero defina, porque entre sí no se van a poder poner de acuerdo. Entonces, ese tercero ya es un juez. Eso es una materia que no es conciliable. Correcto. Justamente nos consultan, si en un accidente de tránsito alguien ocasiona lesiones leves a una persona que no respetó el semáforo, ¿se puede acudir a la conciliación? Por supuesto, indemnización es una materia conciliable muy recurrente, justamente. Bastaría en todo caso la documentación previa, como cuando menos de la ocurrencia policial, la verificación de ese perjuicio ocasionado en la integridad de una persona. Qué sé yo, se puede pedir inclusive el reembolso de lo que vienen a ser los días que esa persona se ha visto imposibilitado de acudir a trabajar debidamente. Eso se llama lucro cesante. También hay lo que es el daño emergente, el daño material, daño psicológico, en fin, una serie de variantes, pero todas bajo el rubro denominado indemnización por daños y perjuicios. Correcto. Entonces, para repasar las materias que sí pueden ir a conciliar, sería que hemos tratado, por ejemplo, en el live, es pensión de alimentos. En lo que es derecho de familia, pensión de alimentos, tenencia, régimen de visitas. Eso de la pensión de alimentos incluye no solamente para los menores, sino, por ejemplo, para los padres mismos, para un cónyuge que requiere la manutención de parte de su cónyuge, para un conviviente en la medida que este conviviente tenga esa calidad, ese estatus a través de una resolución judicial o de un decreto de un notario en este caso, que también es la vía. Liquidación de sociedades gananciales, cuando una pareja piensa, por ejemplo, en divorciarse y tiene bienes de por medio. Eso en el ámbito de derecho de familia. Herencia, comentamos. Liquidación de, división y partición de bienes, por ejemplo. Eso. Pero no la inclusión de herederos. Eso no es materia de conciliación, porque eso es necesariamente un pedido que se resuelve a través de un juez. Un juez evalúa si es que esa persona es considerado heredero o no. Ahora, en derecho civil en general, pues lo que es obligación de dar suma de dinero, en general obligaciones, ¿no? Obligaciones de hacer, no hacer, incumplimientos de contrato, indemnizaciones, resolución contractual. O sea que el contrato, ¿qué significa resolución contractual? Resolver el contrato significa que se da por, digamos, anulado en sus efectos. Eso requiere pues la evaluación de ambas partes. ¿Qué les conviene más, no? ¿Proseguir con el trámite del contrato y su cumplimiento o renunciar, digamos, a esa obligación mediante la prestación y contraprestación por ABC motivos, ¿no? Entonces significa que si pueden conciliar, tienen un mecanismo alterno para no ir necesariamente a procesos judiciales. Y doctor, ¿en qué sede lo encontramos a usted? A mí directamente en el Centro de Conciliación Gratuito de Magdalena del Mar, que queda en Girón Grau 513, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena del Mar. Perfecto, ya nos estamos acercando al final de nuestra transmisión del día de hoy. Todos los jueves estamos en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abordando distintos temas legales que podrían ser de su interés. Recordarles nuevamente la cantidad de centros de conciliación. 95 centros de conciliación gratuitos a nivel nacional, de ellos aproximadamente 25 a nivel de Lima. Todos evidentemente los podemos encontrar con sus direcciones y teléfonos en la página web del Ministerio de Justicia,
www.gov.pe/conciliación extrajudicial. Y también recordarles que tenemos nuestra línea gratuita para que se puedan comunicar en caso quieran abordar sus casos particulares al Fonoleira 1884, como siempre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos colocando a disposición estas vías para atender a la ciudadanía. Así que esto sería todo por hoy, doctor. ¿Algún comentario final para cerrar nuestra transmisión? Sí, de alguna manera aprovechar la oportunidad para darles el alcance de ver en la conciliación no solamente una herramienta para solucionar temas directamente, sino también darle la connotación que tiene, desde mi perspectiva, con ya 20 años de ejercicio de este tema, se convierte en una oportunidad de aprendizaje para poder cada uno resolver sus propios conflictos sin la necesidad y la intervención de un ente como el Poder Judicial. Yo mismo me hago cargo de mis problemas, yo mismo los resuelvo, yo veo qué me conviene ceder, qué no me conviene ceder, y en base a eso apresuro rápidamente la solución que requiero, una solución a mi medida, una solución que yo confecciono, no en la que espero simplemente la decisión de un tercero que muchas veces no me entiende, que muchas veces no me escucha. ¿Por qué? Porque el proceso judicial se hace a través de un abogado. En cambio, en la conciliación extrajudicial, directamente soy yo el que, conociendo lo que me pasa, planteo soluciones. Soluciones que no solamente tienen que ver conmigo, sino también con la otra parte, porque nunca lo he escuchado. Porque en un proceso judicial simplemente nos vemos como enemigos. En cambio, en la conciliación extrajudicial me permite saber qué pasó, por qué no me pagó a tiempo, por qué se niega, por qué desaparece, por qué me pone a veces mala cara. Desconozco su vida, desconozco qué es lo que le está pasando a esa persona, y si me encuentro con cosas como perdió el trabajo, cosas como he caído enfermo y no tengo los recursos, pero eso es momentáneo y después voy a cumplir, entonces la justicia puede realizarse de una manera más humana, digamos, ¿no? Y más directa. Entonces, por eso la conciliación extrajudicial creo que es necesariamente un ámbito, digamos, mucho más cálido, mucho más coloquial, mucho más adecuado para solucionar problemas. Muchas gracias, doctor, por sus apreciaciones. Recordarles que los esperamos el próximo jueves en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. Hasta luego.